10 años de primavera o la edad de oro o primavera democrática. Es el nombre dado por la historiografía guatemalteca a un periodo de 10 años que inició con las elecciones presidenciales de diciembre de 1944, ya que durante este periodo gobernaron dos presidentes electos democráticamente, Juan Carlos Arévalo en 1945 a 1951 y Jacobo Arbenz Guzmán de 1951 a 1954. En mayo de 1944 se organizó el Partido Socialdemocrático del PSD, que aglutinó a profesionales universitarios y militares que se autodefinía como socialista democrático, socialista depurados, democráticos efectivos. Los miembros del PSD tuvieron una participación activa en los miembros sociales que se desarrollaron en junio de este año. El 1 de junio de 1944, el gobierno de Ubico Castañeda incrementó el salario de los empleados públicos en un 15%, pero solo para las que ganaban menos de 15 quetzales mensuales. Esto dejaba fuera a los maestros, quienes comenzaron una serie de protestas pacíficas para ser incluidos en este aumento. La Carta de los 311 esta fue un documento firmado por 311 individuos, principalmente jóvenes universitarios, que se envió al presidente Ubico Castañeda tras la supresión de las garantías institucionales que éste ordenó después de las protestas de los estudiantes universitarios. En este se destaca la petición de la renuncia del presidente Ubico. Ubico no respondió favorablemente a este nombrado, como se desprende de la segunda misiva que se dirigiera pocos días después y en la que se exige una renuncia nuevamente. Ubico Castañeda decidió renunciar el 1 de julio de 1944. Los escritores liberales han dicho que Ubico Castañeda renunció luego de los acontecimientos de los últimos días de junio de 1944 para evitar un inútil derramamiento de sangre en el país. Pero por su parte los opositores a su régimen indican que lo hizo para darle un escarmiento a Guatemala y dejó en su lugar a 3 militares de su plena mayor, los cuales eran Eduardo Villagrán, Ariza, Federico Ponce, Baides y Buenaventura Pineda. La batalla. La preparación táctica del movimiento revolucionario fue organizada por el mayor Francisco Javier Arana y el capitán Jacobo Arbenz Guzmán, quienes planificaron la estrategia basándose en planos y documentos sobre la organización de los cuarteles y los armamentos que disponían. Un movimiento clave del plan era apoderarse de la Guardia de Honor como principal centro de operaciones de la revolución, ya que el armamento pesado del ejército se encontraba ahí. Una vez realizados los últimos preparativos, acordaron que el viernes 20 de octubre se llevaría a cabo el ataque. Los dirigentes del movimiento recibieron noticias de que el gobierno se había enterado del plan. Llegada la madrugada del 20, una fuerza militar del fuerte de Matamoros se aproximó a la Guardia de Honor, razón por la cual se tuvo que apresurar la toma del cuartel de la Guardia. Al ver a los oficiales jóvenes, Corado empezó a disparar a diestra y siniestra, por lo que fue liquidado de inmediato. A la 1 de la madrugada empezaron a salir los tanques y la artillería del cuartel. Las tropas se repartieron en diferentes puntos de la ciudad. El bachiller Leonel Torielo dirigió a un grupo de estudiantes de la Facultad de Medicina para tomar la empresa eléctrica y evitar de esa forma que fuera interrumpida la energía durante el enfrentamiento. Los civiles también controlaron las plantas telefónicas y bloquearon los servicios telegráficos. La participación civil fue determinante para el éxito de las fuerzas revolucionarias en un área conocida como Guardaviejo. Los ciudadanos detuvieron camiones provenientes de Villacanales y San Juan Zacatepeques, en los que se transportaban militares y armamentos para defender al gobierno de Baides. Las fuerzas revolucionarias atacaron sin descanso a los fuertes de Matamoros y San José. Estos se defendieron y contraatacaron vigorosamente, lanzando 20 disparos con artillería letal, que lograron dañar las barrancas de la Guardia de Honor. Los revolucionarios respondieron aguerridamente. El fuego estuvo nutrido hasta las 2:55 de la madrugada. Los ataques reiniciaron con fuerza a las 4:40 am. Al amanecer se pudo observar con claridad las ruinas del castillo de Matamoros, que había sido atacado por los artilleros de la revolución. Los tanques norteamericanos, que solo los oficiales jóvenes sabían manejar, fueron determinantes para la victoria. A las 7:30 de la mañana, la artillería apuntó hacia el castillo de San José
y logró acertar 2 disparos. Uno de ellos fue a dar a la Santa Bárbara, el lugar donde se guardaba la pólvora. Ante la sorpresa de todos, el castillo de San José empezó a arder. El incendio duró varias horas y se acrecentó por la explosión de bombas y armamento que ahí se almacenaba. Cientos de soldados quedaron presos del fuego. A pesar de estar casi en ruinas, el fuerte de Matamoros fue el último en rendirse. A las 8:30 de la mañana aún daban batalla. Un necio general, Fidel Torres, se resistía a pesar de la evidencia victoria de la revolución. Al verse cercado, ya sin armas ni artillería, Torres por fin cedió. 12 horas duró la ofensiva hasta que aparecieron ondeantes banderas blancas en las ruinas de Matamoros. Alrededor de 1.800 personas fueron muertas o heridas de gravedad durante el conflicto. Las personas principales del levantamiento cívico-militar fueron elegidas por consenso de los líderes de la revuelta para integrar la Junta Revolucionaria de Gobierno. El mayor Francisco Javier Arana, el capitán Jacobo Arbenz Guzmán y el civil Jorge Torielo Garrido. Asumieron en nombre del pueblo de Guatemala la responsabilidad de dirigir al país. La creación de la misma tenía la finalidad de concluir el régimen de dictadura que imperaba en Guatemala, establecer mecanismos para garantizar la libertad y participación política de la ciudadanía, encauzar al país a elecciones para elegir un nuevo presidente. Promovieron la realización de elecciones para nombrar un nuevo presidente y se enfocaron en el respeto a la libertad, democracia y justicia. Esos valores inspiraron su lucha y determinación, llevándolos a convertirse en los conductores de un breve pero trascendental proceso en la vida política de Guatemala. El tiempo que ejercieron el poder fue de 5 meses. Asumieron el 20 de octubre de 1944 y entregaron el poder el 15 de marzo de 1945 al presidente electo Juan José Arévalo Bermejo. En ese corto periodo lograron objetivos fundamentales para el desarrollo de la vida política y económica nacional. A la par de la Junta de Gobierno, fue organizado un gabinete ministerial y se emitieron 68 decretos que justificaron el gobierno de transición, los cuales fueron 28 de orden político, para consolidar el nuevo gobierno y anular disposiciones del gobierno anterior, 13 para el reforzamiento de los ingresos fiscales para fortalecer el sistema, 4 para modernizar la administración pública, 6 para favorecer el sector empresarial, 4 para beneficio popular, 4 de tipo cultural, 3 políticos democratizadores y 3 para la política exterior. Convocó a la integración de una Asamblea Nacional Legislativa. Decretó la descentralización de los organismos del Estado. Presidente Juan José Arévalo, en 1925 escribió su primer libro, que durante muchos años fue utilizado como texto de lectura oficial en las escuelas e institutos del país. En 1927 obtuvo una beca de gobierno para estudiar en la Universidad de La Plata, en Argentina, donde conoció a su futura esposa, Elisa Martínez. Laboró durante el gobierno de Ubico en el Ministerio de Educación. En 1937 volvió a Argentina para dar clases en la Universidad de Tucumán. Entre sus obras se introdujeron reformas administrativas, educativas y económicas con sus leyes respectivas. Una de ellas fue la del Código de Trabajo en 1947. Otra ley importante fue la Ley Orgánica de la Universidad de San Carlos de Guatemala. En esta se confirmó la autonomía declarada desde el 1 de diciembre de 1944 por la Junta Revolucionaria de Gobierno. En el aspecto económico, las reformas bancarias y monetarias dieron como resultado la creación de la Junta Monetaria, la Superintendencia de Bancos, el Banco de Guatemala, la Ley de Fomento Industrial y la creación del Instituto de Fomento de la Producción. En el área educativa, se reformó el sistema de educación nacional como un medio para promover el desarrollo. Entre sus medidas se cuenta la realización de la primera campaña de alfabetización, la creación de las escuelas tipo federación, fundación de escuelas normales, establecimientos de la Facultad de Humanidades y la Dirección de Cultura y Bellas Artes. Creó un marco legal para la protección de los trabajadores, la cual significó un importante avance en materia de derechos humanos y laborales. La promulgación del Código de Trabajo, el primero en la historia de Guatemala, significó la reivindicación de la clase trabajadora, un estrato social que había sido sometido a condiciones laborales abusivas y que en ocasiones eran casi infrahumanas. Por otro lado, la implementación de políticas para la dignificación del indígena llevó a la creación del Instituto Indigenista Nacional. El gobierno de Jacobo Arbenz marcó una nueva etapa en la continuidad de la revolución del 20 de octubre.
Arbenz profundizó las reformas socioeconómicas que eran el espíritu del movimiento. Hablemos sobre él. La ascensión de Arbenz se produjo después de unas elecciones en las que fue respaldado por un 65% de los votos. Los objetivos de su gobierno fueron bien definidos: transformar a Guatemala en una economía independiente, convertirla en un país moderno y capitalista, y elevar el nivel de vida de la población. Sus políticas estaban orientadas al desmantelamiento de los monopolios extranjeros que obstaculizaban el crecimiento y desarrollo global del país. Por su simbolismo, las medidas revolucionarias de Arbenz se centraron en 3 obras de infraestructura que definieron el curso de su mandato. Estas se convirtieron, junto con la reforma agraria, en los emblemas de la revolución socioeconómica del régimen arbencista. Es importante resaltar las implicaciones y razones de las obras mencionadas, ya que su implementación respondía claramente a la ideología con la que se inició aquella revolución del 20 de octubre. La primera de ellas, la carretera al Atlántico, fue concebida para competir con la IRCA, la cual ejercía el monopolio del transporte hacia la costa atlántica. La segunda, el puerto de Santo Tomás de Castillas, respondía al hecho de que el Puerto Barrios había sido concedido a la UFCO, empresa que tenía la exclusividad en las operaciones portuarias, razón por la cual el puerto de Santo Tomás fue diseñado para competir con aquellas. Finalmente, la hidroeléctrica Jurún-Marinala fue concebida para desmantelar la estructura monopolizadora de la Electric Bond and Share, empresa estadounidense que era propietaria de la empresa eléctrica. Sin embargo, las obras fueron terminadas hasta después de la caída de Arbenz en la contrarrevolución. La reforma agraria. Una deuda de la revolución con el pueblo de Guatemala. Este proyecto contaba con la inestimable característica de ser el pilar del proyecto modernista y desarrollista de Arbenz. Y por qué no decirlo, de la revolución completa. Hemos establecido la importancia de la reforma agraria en el marco del gobierno de Arbenz. Ahondemos más en el tema y descubramos por qué fue la gota que derramó el vaso. La implementación de la Ley de Reforma Agraria, creada en 1952, fue uno de los proyectos más arriesgados del gobierno de Arbenz. Si se ilustra de una manera figuradamente simple, cabe decir que el proyecto significó poner el dedo en la llaga. A la sazón, los datos que el Censo Agropecuario de 1950 arrojó revestían la reforma con una especie de urgente urgencia. El censo contemplaba un total de cerca de 350,000 fincas, de las cuales 308 tenían una extensión de menos de 7 hectáreas y 516 medían más de 900 hectáreas. Y todas estas juntas representaban el 41% de la tierra del país. Esto enmarcaba la gran brecha que había entre diferentes sectores. La reforma básicamente consistía en expropiar de ciertas porciones de tierra a las fincas con mayor extensión territorial para otorgársela a las personas que tuvieran menos o que ni siquiera tuvieran un pedazo de tierra donde erguir su hogar, para después írselos descontando en formas de cuotas. Pero la esencia eran las tierras cultivables que se encontraban sin aprovechamiento, ya que representaban el corazón de la reforma agraria. De hecho, las grandes extensiones de tierras ociosas fueron vistas por el gobierno revolucionario como el mayor impedimento para lograr el desarrollo económico del país. Las cifras demostraban que las grandes fincas, cuya extensión era de más de 900 hectáreas, mantenían sin cultivar el 61% de sus tierras. Este factor se transformó en el centro de las medidas agrarias del gobierno arbencista. En adición a lo antes dicho, la ley también abolió todas las formas de servidumbre y esclavitud. Asimismo, fijó en el 5% del valor de cosecha el precio máximo que se debía pagar por arrendamiento, fuere en especie o en dinero. La ley establecía que antes de las expropiaciones de las tierras ociosas se realizaría la indemnización de la misma, correspondiente de acuerdo con el precio declarado en la matrícula fiscal, mediante la cual se pagaban los impuestos correspondientes.
Esta medida resultó en extremo desventajosa para grandes propietarios, ya que habían declarado sus propiedades a precios sumamente bajos, con el único objetivo de no pagar impuestos. Este fue el caso de la UFCO, que el tiro le terminó saliendo por la culata, porque declaró sus tierras a menor precio con el objetivo de pagar menos impuestos, pero cuando se las expropiaron y le dieron su indemnización, le dieron menos dinero de las que ellas valían. Esta es la realidad de los objetivos que el presidente Jacobo Arbenz Guzmán persiguió durante su mandato, queriendo abolir todos los medios de esclavitud, proveer al pobre de lo que antes se le había despojado, darle medios para que todo el país, sin distinción alguna, se superara, acabando con los monopolios, haciendo que las riquezas de nuestro país se distribuyeran alrededor de todos por igual. Porque él decía: ¿de qué sirve la riqueza si no está en la felicidad del pueblo?